Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Hoy un tema que uno no recapacita hasta que lo necesita. Este asunto de la accesibilidad. De veras tenemos una sociedad, un entorno accesible para todos. Y les digo que normalmente no nos percatamos de ello hasta el día que traemos una pata fracturada, ¿verdad? O que por alguna razón andamos con la abuelita ya muy mayor o con la tía embarazadísima y entonces decimos... Y el lugar que le tocaba, y el lugar para estacionarse que existe. Oiga, ¿y aquí por qué no hay una escalera eléctrica? Vamos, no nos damos cuenta que a lo mejor todo el entorno, todo esto que nos rodea, pues no ayuda para que de veras todos nos emparejemos. No es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, la que sea, física, intelectual, vamos, quieran un trato VIP, simplemente las herramientas, el entorno necesario, pues para emparejarnos, ¿no? Y hoy tenemos a nuestra compañera Patti Salazar, gracias, que nos va a ayudar en la interpretación de todo lo que se vaya viendo, incluso las cápsulas a lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Patti. Oigan, vamos a arrancar con este reportaje, lo analizamos y así nos presentamos todos. Viene. En México, 7.1 millones de personas con discapacidad enfrentan día con día obstáculos no solo para transportarse, sino también para estudiar, para acceder a la salud, a un empleo o la información. De acuerdo con el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad consiste en asegurar que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, así como a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, a pesar de que esta convención tiene rango constitucional en nuestro país, es evidente que no se respetan sus disposiciones. Rampas accesibles, señalización en braille, semáforos sonoros. Por lo que respecta a la accesibilidad urbana, en la Ciudad de México, el único transporte mayoritariamente abordable para las personas con discapacidad motriz es el Metrobús, aunque organizaciones como el Poder del Consumidor han demostrado que solo 42% de sus rampas de acceso están alineadas con las marcas del cruce peatonal. En la red del sistema de transporte colectivo Metro de 195 paradas, solo se han instalado 129 elevadores, ni siquiera uno por estación. Por otra parte, de un parque vehicular de 140,000 taxis, solo existe una flota de 200 unidades preferentes con mayor espacio. Por lo que toca a los autobuses, vagonetas y microbuses, es prácticamente nulo el avance, pues los concesionarios no quieren invertir en unidades con rampas automáticas que elevan entre el 20 y el 30% el costo del vehículo. Y ante este panorama que involucra a las personas con discapacidad motriz, falta contemplar otros tipos de discapacidad, como es el caso de la discapacidad visual y la auditiva. Sin duda, esto es solo una muestra de la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad y, por lo tanto, de cómo se limita el ejercicio de sus derechos. Hoy, en Diálogos en Confianza, compártenos tu opinión de cómo llegar a ser una sociedad accesible para todos. Pues eso precisamente es lo que vamos a platicar hoy y tenemos a todo nuestro panel de especialistas, nuestros invitados, a ustedes que nos están viendo allá y a los que queremos pues pedirles que también opinen cómo les ha ido con este asunto de la accesibilidad. Sandra, bienvenida. Hola, Fer, muy buenos días a todos y pues sí, como comentabas, un tema que es importante recalcar que es de todos. Yo quería compartirles una anécdota del fin de semana. Hace 2 semanas operaron a mi esposo del hombro
Y bueno, pues está con el cabestrillo, no puede mover el hombro y lo que decías, llegas a reflexionar sobre lo importante que es y cómo es cotidiano moverte de cierta manera, tienes tus capacidades en un sentido y de pronto cambia esta situación. Entonces todos podemos estar cercanos a la discapacidad en cualquier momento por diferentes circunstancias, pero nos pasó algo, fuimos a una de estas tiendas de supermercado, estas grandototas, y salimos pues con todo el súper de la semana, íbamos juntos y yo empujaba el carrito, en fin, él pues casi no me podía ayudar. Y saliendo, siempre te aborda alguien que te quiere ayudar a llevar las cosas. Y justamente de todas las personas que trabajan en esta labor, nos tocó una persona que no tenía brazo. Él fue la persona que llevó el carrito hasta el estacionamiento, cargó las cosas, las acomodó en la cajuela. De una forma maravillosa, manejaba todo, lo subía, lo cargaba con una actitud impresionante. Y entonces dije yo, bueno, qué lección, porque claro, justamente él, que aparte se ha estado desesperando mucho, se ha estado quejando, y el señor pues con una actitud maravillosa. Entonces, y nos demostró que habiendo las herramientas se puede uno adaptar. Se puede, ¿no? Y él estaba haciendo su trabajo de una manera muy cotidiana, pero fue una lección que nos tocara justamente a nosotros, que nos ayudara a él. Entonces, bueno, pues lo quería compartir porque de verdad creo que es un tema que a todos nos toca y bien importante para reflexionar el día de hoy. ¿Y cómo nos pueden seguir en internet y en todo? Sí, porque bueno, ya nos pues pueden ya seguir, sabe usted, estamos en Facebook Live, no olvide que todo el programa lo puede seguir a través de esta red social, dejarnos allá abajo sus comentarios, también a través de Twitter, nos pueden también llamar vía telefónica en el centro de contacto con la audiencia, y bueno, puede seguir la transmisión en la página del canal www.canal11.mx/diálogos. Muchísimas gracias, mi Sandra. Oigan, pues bienvenidos, bienvenidas otra vez. Raquel Jelinek, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y miembro de Inclusión Internacional. Pues ya para bajar dudas, ¿no? México sí será un país pues accesible para las personas con algún tipo de discapacidad. No, y tendríamos que pensar en una visión amplia e integral sobre la cuestión de accesibilidad, porque conocemos más la cuestión de rampas, conocemos más también la necesidad de tener lectura con braille, conocemos más algunas cosas, pero accesibilidad en la comunicación para personas con discapacidad intelectual, la verdad ni siquiera la visualizamos. Nuestros discursos son a borbotones, muchas palabras, los discursos políticos, las imágenes en televisión no tienen un recuadro accesible, las noticias en la prensa no tienen un resumen accesible de información que nos permitieran a todos comprender qué cosa es lo que se está diciendo. O sea, esa, por ejemplo, nulificada. Ni siquiera se ve. Ay, Dios, totalmente. Bueno, Guillermo Hernández Martínez, el secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMEX. Si nos pudieras dar el ABC rápido, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad? O sea, ¿qué incluye Claro. o qué es? Bueno, al hablar de accesibilidad, tenemos que reconocer lo que es, para nosotros es uno de los derechos llave. Es decir, si no contamos con las medidas de accesibilidad mínimas, pues no vamos a lograr que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones. Creo que es como el punto clave. Lo que tenemos que eliminar son esas barreras que le impiden a las personas participar, a las personas con discapacidad en un espacio de igualdad, de equidad, ¿no? Creo que es muy importante no solo quedarnos, como menciona Raquel, en la parte de la accesibilidad física, sino también a la información, a las comunicaciones. No solo necesitamos lugares accesibles, necesitamos entornos accesibles, ¿no? Creo que en la cápsula lo veíamos, el Metrobús es un buen ejemplo de un lugar, un espacio accesible, aunque no del todo, pero por ejemplo, yo le pregunto a las personas con discapacidad, para llegar al Metrobús, ¿qué tan accesibles son las calles, ¿no? ¿Cuántas rampas hay? Pues sí, tenemos un semáforo accesible para cruzar al Metrobús, pero todos los semáforos anteriores que tengo que cruzar para llegar al Metrobús, ¿cuántos de ellos son sonoros, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar justo esta accesibilidad a los transportes, ¿no? Que realmente, por ejemplo, vemos que los que empezaron con este tema fue el metro, ¿no?
pero lo vemos también en la cápsula. O sea, no todas las estaciones del metro son 100% accesibles, ¿no? Y la ¿Se acuerdan cantidad que de pusieron escaleras que hay, ¿no? un acceso especial para personas en silla de ruedas, pero solo estaba en las terminales? Claro. Imagínense, ¿no? La línea azul. Y entonces tú venías desde el Toreo y te tenías que ir a Tasqueña. Oiga, señor, pero yo voy a Chabacano, pues ni modo, ¿verdad? Exacto. Porque no hay cómo. Ahí nada más hay que pensarle. O sea, como que le vamos avanzando, pero es tan poco que se diluye. Y hay cuestiones donde ni siquiera las consideramos. Eso está tremendo. Tai de Buenfil Garza, arquitecta y coordinadora de la maestría en responsabilidad social de la Universidad Anáhuac e integrante de CONFE. Qué maravilloso que seas arquitecta. Sí, De veras. lo que es el tiempo. Ay, sí. Pero además les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, se nota cuando, no sé, el teatro, el estadio lo diseñó un caballero. Los baños siempre de hombres y de mujeres son los mismos, ¿verdad? Cuando nosotras requerimos el triple de cubículos y de lugares, o qué, ¿no han visto que la fila se hace enorme? O sea, sí incluye uno las necesidades y en este caso la accesibilidad debe de ser uno de los puntos de vista más manejados. Ay, ¿y tú cómo lo has vivido? Cuéntanos, por ¿Qué favor. les cuento de cómo se vive la accesibilidad? Pues por parte es lo que mencionaba Memo, que es bien importante. Si no hay accesibilidad, no puedes ejercer el resto de los derechos. Eso. ¿De qué nos sirve No eres ciudadano, tener no existes. acceso a la educación? Y está escrito que debes y puedes ir a la escuela. Sin embargo, si no puedes salir de tu casa, llegar, que ahí va el transporte, después ingresar a la escuela y dentro de la accesibilidad, lo importante que es al transporte, o sea, arquitectónica y del entorno, al transporte, a las comunicaciones, a la información, pero también incluye lo que llamamos el diseño universal, a lo que son los servicios y productos. O sea, es poder en realidad disfrutar de las cosas. ¿Cuál es el fin de ir a la escuela? No es llegar a la escuela, es hacer todas las actividades escolares o a un trabajo. Tener que ir al baño, trabajar, poder ir a sacar las copias, poder ir a la tiendita de la escuela, Alcanzar pero al el mismo lavabo, tiempo ¿verdad? Cualquier cosa. llegar a la biblioteca, llegar a todos los servicios. Si estás trabajando, poder ir a las reuniones de trabajo en las diferentes áreas y no que te quedes fuera, porque ya no implica la capacidad de la persona. Y ahorita parte de lo que comentaba Raquel del acceso, ¿quién no se ha perdido en los espacios? ¿No? Porque no son fáciles, no hay información para todos, podemos usar códigos de color, podemos usar una cantidad de cosas que nos faciliten el entorno. Y cuando hablamos de esto es, si lo hacemos accesible para personas con discapacidad, es comodísimo para toda la población. Para toda, porque Y si no, eso todos tendrán que estar involucrados en tratar, ¿no?, de ayudar a quien no puede acceder. Bueno, un detalle así de absurdo, ¿no? En un restaurante mi madre no llevaba sus anteojos, le dan la carta y le dice, no, pues disculpe, ahorita que me la lean, le dice, claro que no, señora. Y dice, llegó corriendo con una caja llena de anteojos de diferentes numeraciones, se los prestaron para ver la carta. ¡Wow! Sí, o una ¡Qué que tenga la letra más detalle! grande, es un detalle. Claro, qué detalle tan chiquito, tan necesario, ¿no? Oye, yo Pues tengo debería de otro- haber carta en braille y todo lo que nos Otro dices. igual, Fer, en un restaurante el fin de semana justamente, y aquí me quiero referir a que la accesibilidad no es nada más pegar un letrerito de estos que en cualquier lado te venden y entonces decir que tu restaurante es accesible porque ya tienes el letrerito, ¿no? Claro. El fin de semana había, para entrar al baño, que estaba marcado con un letrero, con un dibujo de una silla de ruedas, había 2 escalones. ¿Cómo? Ah, no, O bueno, sea, gracias. Entonces, y entonces yo iba a usarlo, pero no con mi hijo en ese momento, subí los escalones caminando, pero entonces me percaté que la puerta era tan delgadita que por supuesto que una persona con silla de ruedas no iba a poder pasar. Entonces se supone que estos lugares tienen que estar regulados y que esto no debería de suceder, pero el letrerito era claro y era inaccesible para una persona en silla de ruedas. Entonces, ¿para qué lo ponen? Qué pena. Que hasta vergonzoso Sí. resulta, ¿verdad? Y aquí, bueno, dígame nada usted. más cumple con un reglamento, Sí. y ahí es donde tenemos que ver, en donde seguramente el cubículo es accesible, pero no hay forma de llegar. Entonces, ¿cumple?
Sí, sí tenía el barandal, o sea, ciertas características que tiene Pero que no había tener cómo ya acceder a él. adentro, no había forma de acceder a menos que te cargaran y además tampoco tenía la puerta del tamaño que tiene que tener. Bueno, y eso es como dice aquí la compañera, es nada más en lo físico, ¿eh? Y Sí. échenle a todo lo demás. Laura Bermejo, vicepresidenta de Libre Acceso, hace Laura, gracias. ¿Qué se necesitaría? Pues digo, vámonos por partes, para que esta fuera una sociedad accesible para todos. Yo creo que lo principal es el acceso a la información, porque a veces se sectoriza y se cree que la discapacidad es un ente aparte de la misma población. O sea, lo básico es una persona presenta una condición de discapacidad, pero no deja de ser mujer, no deja de ser niño, no deja de ser cualquier tipo de sector de la población. ¿Qué pasa? Cuando se construye, como nos mencionaban hace un rato, no se piensa en quién va a ser el usuario del servicio. Y esto no solo radica en el tema de los arquitectos, es un tema de la población en general. Yo hoy en día no presento una discapacidad, pero eso no significa que no voy a ser una promotora de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, tú tienes una leve visual. Sí, pero eso no me genera una condición de discapacidad, porque lo mío es astigmatismo y si me quito los lentes puedo continuar muchas actividades de mi vida diaria. Cuando estuve embarazada, sí Ay, presenté una condición de movilidad reducida. ¿Qué pasa? Es natural. Tu cuerpo sube 10, 12, 14 kilos en menos de 9 meses y aparte no es de manera progresiva. O sea, todo este tema, vas dando vida, pero también tu cambio tiene muchísimos, o sea, tu cuerpo tiene muchísimos cambios. ¿Qué pasa? Una rampa para una persona con discapacidad me beneficiaba enormemente. Al 8º mes yo ya no podía subir escaleras. ¿Qué pasaba? Podía ocupar un elevador. Entonces, y hoy en día sigo siendo beneficiaria de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque mi hija tiene 14 kilos de peso, llega un momento en que yo ya me canso de cargarla Ya no puedo. y la trepas en el carrito, en la carreola. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Esto es un eslogan que toda la población deberíamos ocupar en el sentido de no pensar que lo que se destina, lo que se gasta o los ajustes que se hacen en infraestructura, en servicios, en información, benefician solo a la población con discapacidad. Ah, no, Nos claro. ayudan a todos, entonces en lugar de yo quejarme porque este espacio no tiene un sanitario accesible, también pensarías el trabajo de libre acceso, cómo me sumo a buscar asesorar. Vamos una pausita y ahorita regresamos. Ahora nos va a ayudar Lía Vadillo, gracias Lía, con esta interpretación simultánea al lenguaje o lengua, perdón, de señas mexicana. Bueno, ya debería de ser idioma, pero en fin. Oigan, y vamos a ver un muy emotivo testimonio. ¿Cómo se lidia siendo mamá cuando tienes que hacerte cargo de un pequeño, de una pequeña que presenta una discapacidad? ¿Cómo cambia toda tu forma de hacer las cosas y tu entorno? Vamos a verlo. Bueno, Sebastián, cuando nos lo calificaron con el famoso Apgar, todo estaba normal, bien, y cuando de pronto empieza a transcurrir el tiempo, pasan unos meses del bebé y él empieza a convulsionar. Nos dan el diagnóstico de que tiene una malformación cortical, o sea, cerebral, y que es una condición con la que él va a vivir. Nos hablan del tema de la discapacidad, pero no sabemos cómo, nunca se sabe, la verdad es esa. Y bueno, ¿cómo va a evolucionar esta condición de Sebastián? ¿Va a poder o no caminar? ¿Va a poder o no ser una persona independiente? Y hasta la fecha es una pregunta, pero ya sabiendo que el diagnóstico es que ha desarrollado una epilepsia catastrófica, hay que empezar poco a poco a adaptar cosas. A ver, con tu Nemo. Así, derechito. Las primeras adaptaciones fueron las más sencillas, que muchos pacientes, cuando pasamos por un proceso de una enfermedad, adaptamos. Llevar una bitácora, que hasta 7 años hoy la seguimos llevando, donde apuntamos qué toma, cómo pasó el día, si convulsionó, las dosis cómo van cambiando, cambios de pañal, en fin. Y en la casa no tuvimos que hacer modificaciones en ese entonces porque era un bebé. Y un bebé es muy fácil de transportar, aun cuando no se mueve como los demás, en su huevito, en el coche, en la carriola. Y entonces, por ejemplo, algo tan sencillo que ustedes pueden hacer como bañarse, para una personita de 25 kilos que no se levanta, bañarlo es todo un reto.
Entonces nosotros cuando empezamos a ver que ya no era un bebé, que cabía en una tina de bebé, pero tampoco el baño era lo suficientemente grande para entrar con todo y silla y tener una regadera amplia, se nos ocurrió hacer una tina elevada, de modo que yo no me tuviera que agachar y romper casi la espalda para bañarlo todos los días. Entonces sí hacemos un gran esfuerzo para cargarlo y levantarlo, hasta ahora es posible, pero ya una vez que permanece él en la tina, tiene su colchón que le sostiene el cuello y yo me puedo mover con facilidad para alcanzar el jabón, el shampoo. Eso fue una obra, implicó un tema de dinero, un gasto. También tuvimos que adaptar o quisimos adaptar un lavamanos para poder tener cerca de él. Constantemente nos tenemos que lavar las manos, lavar sus mamilas, sus jeringas para medicamento y todo esto pues lo queríamos tener a la mano y adaptamos un lavamanos. Esto también pues implicó un cambio en la estructura de la recámara. Y otra de las cosas que hicimos para facilitarnos el día a día es que él, como no puede o no es fácil bajarlo y subirlo de las escaleras, entonces la cocina está abajo, su recámara está arriba, adaptamos un pequeño comedorcito arriba para que él solamente sea trasladado con una silla de ruedas, coma y se regrese a su recámara. Y ya no tenemos el riesgo de subirlo y bajarlo de las escaleras. Que eso es otro tema que más adelante yo me resisto a tener que buscar un elevador, un montacargas, porque todavía quiero pensar que a lo mejor él va a lograr subir y bajar las escaleras, pero cada vez está siendo más pesado y pues también estamos considerándolo, pero es muy costoso. Impresionante, ahí Sandra. estoy. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de compartir. La verdad es que siempre estoy de este lado y es la primera vez que me toca compartirles esta parte de mi vida y me hace valorar muchísimo a la gente que lo hace y que nos da sus testimonios todos los programas. Y bueno, en el tema ya de la adaptación de la casa, nosotros, pues como decías, Fer, hemos sido muy creativos y ahí lo hemos aprendido de otras familias. La creatividad surge de una manera maravillosa. Y en el caso de la tina, se le ocurrió a mi mamá que la subiéramos. La llantita, por ejemplo, con la que lo bañamos, es una cosa muy barata, muy sencilla y fue idea de otra mamá que las trajo a México. Y constantemente estamos innovando. Hay un papá que diseñó un como camastro, porque en otros países todo esto está ya fabricado, llegas a la tienda, lo compras y te lo llevas a tu casa. Acá habrá que hacerlo de cero, pero ¿y cómo es esto? ¿Para qué sirve? Y en unos precios, digamos, moderados. A nosotros nos llega a México cosas, ya cada vez hay más productos, pero son más caros por todo el tema de la importación y tardan mucho. Y en el tema del baño, por ejemplo, este papá hizo un camastro que está alto y entonces ya para un adulto mayor se puede bañar, pero de forma reclinado. Y el papá nos compartió la foto más adelante, a ver si se las puedo mostrar, pero la mamá, o sea, la esposa de este señor decía, más allá de lo bonito que es tener este accesorio en la casa y de lo representativo que es y lo que nos ha facilitado la vida, es ver a un papá con todo el amor fabricando y buscando el material para adaptar la casa. Y eso es lo que surge también muchas veces de la imaginación, del amor de otros, de las ideas de todos, vamos adaptando las casas y el día a día. Perdón que haga este comparativo, lo hago con mucho amor. Es mexicano quien inventó estos como triciclos de rueditas para los perros que no tienen piernitas atrás o adelante y se pueden trasladar. Y, por ejemplo, en casa nos rehusábamos a comprarle una cosa así al perro. Hicimos todos los tratamientos que nos dijeron para intentar hasta lo último. Y cuando no se puede, pues alguien ya lo diseñó con amor. Y ahora yo estoy en un grupo de mamás que están precisamente ya pasándose el dato de un triciclo convencional, y encontraron un señor, un ingeniero que lo modifica y lo adapta para niños hasta de 10 años. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, bueno, pues ahí nos vamos haciendo de todos los tips. Me preocupa y vamos sumando. Que no llegue también todo esto. Tú lo dices, llega más caro. Incluso el asunto de los aceites, que ya luego lo hablaremos, pero y donde no hay forma de tenerlo. Yo pienso en las familias, en la sierra, en donde escasamente hay para comer. Ahora imagínense ustedes, para esos caminos, esas casas de tierra pisonada, pues está muy difícil, ¿no?
Está de veras bien complicado y se las ingenian. Se las ingenian. Te quedaste tú con la palabra, por favor, Raquel. Sí, gracias. Yo creo que el ejemplo que nos das, muchas gracias por compartir, nos habla de los ajustes razonables. O sea, no siempre tiene que ser una cuestión costosa, pero una llantita, ¿cuánto te costó? 300 pesos. Exactamente, esos son los ajustes razonables que nos permitirían, de acuerdo al marco de la convención, tener un mundo más accesible. Y hemos tocado cosas que son muy concretas, pero yo creo que también habría que considerar que necesitamos trabajar en una cultura de la diversidad. La humanidad no es homogénea, como nos han hecho creer. O sea, las sillas de los aviones todas son iguales. Sí, muchas cosas son como para gente igual, pero no somos iguales. Somos únicos y diferentes cada uno, iguales en derechos, pero muy diferentes. Entonces, esa visión de diversidad creo que habría que masticarla un poco más, propagarla y un apunte más. Es indispensable que siempre la persona que va a ser usuaria del ajuste razonable o de su necesidad de apoyo para ser funcional en esta sociedad, se le tiene que preguntar. Y con mucho respeto voy a decir lo que voy a decir, pero tendríamos que preguntarle a Taide si esa rampa para subir tiene la inclinación correcta que le permita al usuario de silla de ruedas la autonomía para subir, o necesita ser empujado. Es que no, ni siquiera eso sabemos. Yo hasta que me encontré en este mundo de la discapacidad supe, y por eso que repito como Fer, qué bueno que eres arquitecta, porque no sabemos que hay una medida estándar. ¿No? O sea, porque dices, bueno, con que esté de bajadita, ¿no? Con que esté de bajadita, claro, y luego ves unas inclinaciones que pues son completamente peligrosas. ¿Sí? O sea. Sí, pero no sabemos que todas estas cosas y sería interesante hay que preguntarle a la persona. ¿Sí? Sí. Me acuerdo que yo quería dirigir a alguien para cruzarlo la calle y yo lo quería agarrar de una forma hasta que me enseñó, dice, a mí se me facilita así. Ah, perfecto. Yo lo que quería comentar es que justo la accesibilidad, y como rescatando esta última parte de lo que comenta Raquel, es que tenemos que garantizar que sean todas estas medidas que a la persona con discapacidad le permita participar con autonomía e independencia, que no necesita ningún tipo de apoyo y que lo pueda hacer por sí mismo, ¿no? Me parece maravilloso el testimonio, como toda esta creatividad que las propias familias buscan para brindar los apoyos a los pequeños, pero sobre todo el énfasis tenemos que ponerlo en que cada vez lo puedan hacer por sí mismos, claro. ¿no? Y algo que es bien importante aquí señalar es que desgraciadamente estamos hablando de un sector muy específico de la población, como tú muy bien indicas, cuando, por ejemplo, veamos nuestras casas de interés social, ¿no? Son espacios demasiado reducidos, que una silla de ruedas, no hay forma, ¿no? Los sanitarios son demasiado pequeños, o sea, me queda claro que pues se tiene que aprovechar el espacio al máximo, ¿no? Pero pensemos justo, o sea, no son casas accesibles. Y pensemos que, como ya mencionaba Laura hace un momento, al pensar en accesibilidad no solo tenemos que pensar en discapacidad y en discapacidad motriz, ¿no? Siempre ese tipo de apoyos, ¿no?, van a ser útiles justo para mujeres embarazadas, para adultos mayores, ¿no?, que vamos como justo perdiendo ciertas habilidades, cierta movilidad. Entonces, ¿cómo realmente también el tema de accesibilidad se convierte en un tema de política pública? O sea, el propio Comité de Naciones Unidas, dentro de las recomendaciones que hizo a México, es que pueda crear un plan nacional de accesibilidad. O sea, ¿cómo vamos a hacer de nuestro México un entorno, un país accesible, ¿no? Vemos claras violaciones a los derechos humanos cuando de repente hacen una nueva avenida, ¿no? Y no hay rampas en las esquinas, ¿no? O hay rampas mal hechas que tienen una inclinación no pronunciada. O hay escaleras imposibles. De cómo llegar, ¿no? Algo terrible, Taide, ¿no? Sí, que es, tienes que tomar un taxi para cruzar el periférico. Claro. O sea sí nos estamos explicando, ¿verdad? Es terrible. Eso implica cuestiones económicas que afectan a las personas con discapacidad, aún más el tener que hacer gastos adicionales porque no puedes... Oye, pero aquí pareciera que, ya ves cómo somos, ¿no? Hay que convencer a todos de que la verdad, si esto se hiciera, nos convendría a todos. Claro. No solo, ¿por qué?
A ver, si se podría implicar a todos, entendiendo que de veras nos beneficia a todos. Ya nos daba una parte Laura, ¿no? Otra. Yo creo que también es el cómo nos educan y cómo nos hemos formado, y también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de cambiar paradigmas y cambiar educación. Yo no fui educada de la misma forma que mi madre y a su vez mi abuela. Pero ¿qué pasa? En el tema de la discapacidad creo que esto se ha permeado y no se ha logrado hacer el romper. ¿En qué sentido? Cuando tú educas a una nueva generación pensando en el tema de discapacidad, va a ser mucho más natural, o corrección, va a ser natural el que piense en ajustes de infraestructura, que piense en un presupuesto. ¿Por qué? Porque lo va a dar por hecho. Yo lo veo y soy promotora de esto con mi hija. Si mi hija hoy, que tiene 2 años, en su entorno convive con personas con discapacidad, ella cuando tenga más edad no va a pensar en, está enfermo, es un castigo de Dios. O sea, no va a tener... Pasó eso? Exacto. Ella incluso, y sucede, cuando se acerque alguien con discapacidad, no va a crecer con este estigma social que a muchos mexicanos nos pusieron por televisión, por la abuelita. Pobrecito. Exacto. O sea, pobrecito. mi hija, lo que yo espero, y ese va a ser mi mayor riqueza, al igual que su padre, lo que buscamos al formarlo, entre otras, en formarlos, es que ella vea la discapacidad como algo natural. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta generación, que yo lo decía, en la mía, ¿se logrará hacer un cambio? Creo que no. ¿Por qué? Porque muchas de las personas todavía tienen esta idea de que la discapacidad es enfermedad. Mi hija ve caricaturas en donde los personajes tienen una discapacidad. Para ella no es algo raro, es el niño que juega. ¿Y qué pasa? A lo mejor si mi hija convive con el hijo de ella en algún momento, no va a pensar en, pobre, oye, ¿cómo jugamos? Y se las ingenian. ¿Cómo le hacemos? Yo lo he visto, cuando llega, o sea, a lo mejor el papá voltea y dice, tiene discapacidad. Maitane se acerca, es el nombre de mi hija, y lo ha pasado, bueno, hasta con Taide, se le trepa, o sea, lo que ella menos tiene en su cabeza es que Taide tiene una silla de ruedas. ¿Qué pasa? Eso es un ganar, porque cuando ella va a pensar en Taide por el nombre, ya no va a pensar en el, tiene discapacidad en la silla de ruedas, e incluso si Taide va a nuestra casa, Taide puede hacer uso del baño, puede hacer uso de la casa. ¿Por qué? Porque el entorno está planeado para recibir amigos con discapacidad, mi abuela que presenta una movilidad reducida. Es que eso es importantísimo lo que estás diciendo. Muchas veces las familias que tenemos a alguien con discapacidad tenemos que limitarnos en ir a casa de alguien. Somos invitados por algún cumpleaños, en el tema de lo recreativo. Ahorita estaba pasando el tren de imágenes, a ver si lo quieren retomar. Si tienes ganas o posibilidad de salir a algún parque, si llega un momento en el que si tú piensas que el lugar no va a ser el adecuado, pues lógicamente los niños mejor se quedan en su casa. Miren, ahí tomé yo algunas fotografías de algunos lugares que he tenido la oportunidad de retratar en viajes, de lo que me gustaría que hubiera aquí en México. En este caso es un carrusel en donde está completamente adaptado un lugar para personas con sillas de ruedas. Esto es en México, es en Aguascalientes, un parque que recién inauguraron, en donde todos los juegos se pueden usar para subir, incluso al juego con la silla de ruedas. Están los columpios, está que da vueltas. Estábamos viendo hace ratito una alberca que está adaptada para que tiene como un elevador. Esto es un tren de un safari, ahí está el carrusel. Y entonces te hace ver, como bien decías, la vida como más fácil, poder decir, sí, voy a llevar a Sebastián a la fiesta, lo voy a llevar a la casa de la tía. ¿Por qué? Porque si todos en nuestra casa pensáramos en una sociedad accesible, pues sería más fácil incluirlos en el mundo real, en el mundo cotidiano. Cuando llegaron los Paralímpicos de Sydney, uno de los testimonios que más me impactó fue una de las chicas que dijo, lo que más me gustó de estar allá es que no me veían como diferente. Claro. Me trataban como un igual los niños, los que estaban asistiendo, que es lo que nos explicaba ahorita Laura. Pero ¿cómo logramos que toda esta sociedad no diga nosotros y los otros, sino que entienda que nosotros somos los otros? Todos. O sea, y que además ese plan nacional es urgente, no es nada más por si sobra algo del presupuesto.
Eso es lo que está complicado. Algunas de las llamadas, por favor, y de toda la participación en redes sociales para que nos den su opinión. Tenemos gracias por compartir. Aquí nos dicen, debemos pensar en nosotros mismos a futuro con una probable movilidad limitada, así de sencillo, como decíamos, por la edad. También nos dicen, bueno, gracias por el programa del día de hoy. Guillermo nos comparte los cajones de discapacitados del supermercado, los utilizan todos, menos los discapacitados. Y esto es muy cierto, hay que empezar por respetar el lugar que está marcado y señalizado. Vamos a una pausa y regresamos con el tema. Bueno, y ahora ya le toca a Patti ayudarnos con la traducción simultánea a la lengua de señas mexicana. Ella viene de Favorecer para Crecer. Gracias, Patti. Vamos a presentarles la sala Temis. Es muy interesante porque el Centro de Atención para Personas con Discapacidad de la Facultad de Derecho de la UNAM brinda el servicio de accesibilidad a las TICs, que ahorita vamos a entender todo esto que es, para diferentes discapacidades. Y vamos, no es necesario ser miembro incluso de la UNAM, uno tiene acceso a ello. Vamos a verlo. Sala Temis es un centro de apoyo para las personas con discapacidad. Se encuentra ubicada en la Facultad de Derecho, a un costado de la biblioteca, en el segundo piso. Contamos con rampas, contamos con elevador, contamos con señalización para poder dirigirse a ella. Esta sala ha sido creada y ampliada para poder otorgar herramientas a las personas con discapacidad con el propósito de que una vez que alcancen un conocimiento de lo que ellos estén en ese momento estudiando, ya sea primaria, secundaria, en el nivel en el que se encuentren, posteriormente se les permita o con ello les permita poderse incluir laboralmente a una sociedad de manera más plena. Después, si quieres, practicamos para que puedas Esta sala está diseñada para brindar servicio a personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con talla baja y con discapacidad motriz. Es entonces que se incluyen ya estos 4 servicios, pero como le explicaba, no nada más es para personas de esta facultad, se amplía la posibilidad de acceso y entonces lo abrimos a toda la comunidad. Aquí lo que nosotros brindamos es el uso del equipo de cómputo que tiene software especializados. Softwares que de alguna manera, por un lado son parlantes, por otro lado es para convertir en audio. Contamos con el servicio de escaneo, con el servicio de impresión en braille, contamos con una máquina muy competente, contamos con el material idóneo para poder realizar este traslado de información de un libro hacia lo que puede ser otro, pero en sistema braille. Y bueno, en general estos son los servicios. Si ustedes verifican, dentro de la sala también contamos con el equipo adecuado para personas de talla baja. Esto es que no es tan fácil decir, pues siéntate en ese banquito que está pequeño. No, había que pensar de manera especial y adecuada para las personas que cuentan con una talla baja. Entonces, esto les permite a ellos sentirse con mayor tranquilidad, con mayor inclusión y con mayor confianza para poder aprender y pasar a otro nivel, ¿no? Entonces ese impacto, que es positivo, se traduce ahorita en algunos usuarios. Por otro impacto también importante es la conciencia a nivel social de nuestra comunidad universitaria, y para ello esta sala ha estado programando visitas y prácticas de jóvenes alumnos de la facultad para que se concienticen de qué es tener una discapacidad. Bueno, quiero comentarles que sería oportuno la visita de cualquier persona, aun cuando no tenga discapacidad, para que conozca los servicios que aquí se brinden y pueda comunicarlo, porque esa es la mejor forma de trasladar nuestros servicios a otros. Tenemos un horario de apertura de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y de 5 de la tarde a 7 de la noche. En sábado también pueden asistir y el horario es de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
pues allí estamos invitados, ¿no? A la sala Temis con todo este tipo de gadgets, recursos, herramientas electrónicos que nos hacen más fácil pues el acceso a las comunicaciones para todas las personas que tienen alguna discapacidad. Sandra. Es que, Fer, hace ratito leí bien poquitos comentarios, se me fue el tiempo y sí tengo unos muy importantes que quiero que de una vez salgan. Mira, nos comparte Margarita Garfias, dice, las familias con niños con discapacidad múltiple nos hemos topado con grandes retos desde que fue lo del no circula, ahora con el gasolinazo, y nos dice, no nos quieren dar placas de discapacidad, incluso aunque demuestras que tu niño tiene que andar con tanque de oxígeno, hay pocas citas y consultas a diario. ¿Esto dónde se dan estas placas, perdón? En Secretaría de Movilidad. ¿Quién podría ayudarnos, Memo? ¿Nos ayudas? ¿O quién podría ayudarnos a hacer el trámite en este caso? Porque, dijo, pues es injusto, ¿no? Y también nos dice, para las mamás que se trasladan por la ciudad con sus niños, no les dan tarjetas para uso de elevadores, no las dejan pasar en el metro. En el caso del Metrobús, aunque es accesible, se traslada tanta gente que no pueden subirse. Sí, claro. Hay una persona que nos dice que para usar el elevador del metro a su papá de la tercera edad le pidieron una credencial que no portaba y entonces qué maravilla. No lo pudo ahorita usar. Ahorita van a dar algunos tips, aquí algunos compañeros. Ahorita nos explican cómo le hacemos. Porque bueno, algunos ya lo lograron, entonces que nos digan qué vericuetos pasaron. Taide, tú también tendrás algún tip que nos puedas dar, alguno que quieras mencionar ahorita. Pues yo creo que con relación a las placas, lo que pasa es que sí es un trámite que tienes que hacer, que tienes que ir primero por un certificado de discapacidad. O sea, aunque lleves la silla de ruedas. Aunque lleves la silla de ruedas, tienes que llevar un certificado oficial de una institución de salud oficial, no tu doctor. Entonces sí tienes que ir ya sea al IMSS o al DIF o al ISSSTE para que te entreguen este certificado. Con este certificado ya puedes ir y tramitar ya sea las placas, pues otras, digamos que cuestiones como reducción del pago del predial cuando eres dueño de una propiedad. O sea, empiezan a jugar muchas cosas, pero sí son trámites muy largos que la accesibilidad muchas veces no te permite y los hace llegar a realizarlos y tienes que hacerlos para poder tenerlos. Entonces aquí es como modificamos las políticas públicas para que se adecúen y en realidad den respuesta a las personas con discapacidad que necesitan estos servicios. Y ahorita que mencionaba lo del gasolinazo famoso, pues sí, porque necesitamos utilizar el auto. O sea, ¿por qué? Porque no hay un transporte, porque la política pública no ha cumplido. Oye, ¿y si tienen placas para discapacidad, los dejan circular diario o se atienen al no circular? No, sí puede circular diario. Ah, bueno, menos mal. Pero por lo mismo... Siempre y cuando vaya la persona con la... Sí, pero por lo mismo entonces se prestó para que varias personas quisieran tramitar este tipo de placas para un abuso. Ahí es donde por favor le invito a la gente, a la sociedad en general, a que seamos respetuosos. Y se prestó a un abuso de gente que quería obtener estas placas, probablemente sin necesitarlas, para circular todos los días. Y por eso se necesita el certificado. Perdón, Memo. No, bueno, también comentar que esta parte es bien importante. Desgraciadamente las personas con discapacidad que tienen la movilidad muy reducida, siempre pensamos como en la discapacidad motriz y demás, pero por ejemplo en estas discapacidades múltiples que los papás tienen que ir a una terapia, a un proceso de rehabilitación y demás, que de plano tienen que pagar servicio de taxi porque no hay forma de cómo desplazarse con sus niños, ¿no? Y es muy complicado y el nivel de impacto económico en la familia es muy importante. Entonces, de verdad, eso sí nos exige que nuestro transporte sea verdaderamente accesible, ¿no? Y además, reducir esta parte de la burocracia para poder tramitar, pues, este tarjetón, ¿no? O sea, confirmar que tienes una discapacidad, ¿no? Que de verdad me parece que más que apoyar a la persona, pues, es volver a estigmatizar, etiquetar, ¿no? Y entonces como de que sí, necesitas un tarjetón o necesitas una credencial para reconocer que tienes una discapacidad, cuando realmente creo que es un tema de derechos y que nos sirve para todos, ¿no? O sea... Memo, de hecho, les vamos a encargar también acá otro comentario. Miguel, los taxis, ¿verdad? Sí, nosotros como somos protagonistas, obviamente, siempre ocupamos el transporte. Quisiera saber de qué manera podemos... Sí, nos han tocado pues diversos taxistas, ¿no? Así como de mala actitud y positivos. Vamos a enfocarnos en los positivos.
¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios del transporte público, de los taxistas? Como que reconocer a los chavos, a los taxistas, que hacen bien su labor. Me ha tocado que hasta me ayudan a subir las muletas o cuando viaje en silla, me ayudan a subir la silla. O sea, no es parte de su trabajo, pero sin embargo lo hacen. Siempre hay ese servicio extra, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios para reconocer lo bueno que les den ellos y una lo- calcomanía ajá, de y lo malo? taxi friendly? Como, ¿no? sí, como una Exacto, preferencia. eso podría ser. Y inclusive nosotros como mismos publicarlo y reconocerlo. O sea, También. Ajá. Oye, ¿y hay algún servicio en especial ahora que no solo son taxistas, sino Uber y Cabify y todos estos? En algunos lo aclaran, nosotros sí apoyamos o no. No lo aclaran. no hay eso. Ok. Oye, Entonces- pero ¿te has quejado cuando alguno no te ha dado el servicio correcto? Sí, cuando no me dan el servicio correcto, sí les digo. Tengo el valor civil para decírselo de frente. Ajá, pero sí me gustaría, aparte de lo que yo haga como persona directo, sí recalcar, como que sí poner un testimonio que abarque y que como una paloma y un tache, pero remarcado en algo. Sí, Ajá, que- y con alguna autoridad para que siempre hagamos, entre todos, hagamos lo mismo y no sé, ponerle como que una palomita y un taxista preferente, por ejemplo. Oye, Miguel, ¿y qué otra cosa consideras tú que hace falta? A ver, para que ya vayamos haciendo como que la lista, ¿verdad? Parece Cultura. Plan Nacional de Cultura, Accesibilidad. sí, cultura. Cultura de todos los Cultura demás. de Parece que todos la en- discapacidad sí, está aquí en nosotros, así es. ¿no? Más bien. Sí, de hecho, desde el mismo momento que digamos discapacidad, estamos diferenciando. Claro, como si eso fuera lo que los Sí, definiera. Exacto. ¿Ah? Ajá, entonces, yo siento que somos iguales, tenemos diferentes condiciones y eso es suficiente para entenderlo y para seguir adelante. Y tenemos por ahí una cápsula de nuestros amigos de producción del taxi preferente de la Ciudad de México. El problema es que es lo mismo, hay pocos, pero ahorita le damos. Y acá tenemos a un amigo, oye, vino desde Veracruz, que estamos muy honrados por eso, mi Sergio. Oye, Sergio, cuéntanos acerca de toda la accesibilidad. ¿Con qué has tenido que lidiar desde pequeño? Desde los 11 meses de nacido he estado con la discapacidad, pero sobre todo, gracias a Dios, gracias a mis padres y sobre todo, como me lo dicen, gracias a mí que he luchado y como me lo dicen mis amigos y mis amigas, que soy un guerrero, que no me venzo, porque si me caigo me levanto. Y el tema de hoy lo he lidiado durante años porque soy profesionista, soy biólogo, trabajo en el municipio de Tecolutla, Veracruz. Gracias a Dios tengo un trabajo estable. Me apoya el alcalde, el ingeniero Wenceslao Santiago Castro, y sobre todo mis compañeros a veces me auxilian porque a veces me dan unas pequeñas convulsiones o crisis. Pero entonces fíjense qué importante. Tú has hablado con tus compañeros y compañeras. Sí. Y ellos saben qué hacer Sí, en esas situaciones. exactamente. Desgraciadamente, por el estigma que se creaba y el precedente, muchas veces no se avisaba, ¿no? Incluso Sí. hasta por ser diabético. Imagínense que tienen un bajón o un subidón. Bueno, que la gente que está con ustedes sepamos, ¿no? Cómo reaccionar y cómo apoyarte, ¿no? Y sobre todo lo que usted dice, yo he vivido, a veces quiero subir una banqueta, pero no hay rampas. Y hoy en día en Tecolutla, lo puedo decir, y en mi facultad
de la Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. Gracias cuando yo me titulé a una paralímpica campeona que a lo mejor ustedes conocen. Es una gran amiga mía que se llama Nelly Miranda. ¿Cómo no? Campeona. Me fui a ver a mi examen para titular como licenciado en biología y no sé si fue por la presencia de ella o no sé qué cambió, pero a la hora que me dieron mi título yo ya vi rampas, yo ya vi accesibilidad para los baños, para todo. Qué interesante, pero es que no tendrían por qué luchar y ganárselo, o sea, es un derecho humano. No tendrían por qué ir y traer una medalla y entonces elevar el nombre del pueblo y entonces ahora sí rampas, vamos. Esto tendría que darse de ya, o no sé qué opinen allá. Adelante, por favor, Raquel. Efectivamente, habría que tener un proyecto nacional para realmente que México sea un país inclusivo. Y eso, decíamos, desde la cultura, tiene que ver también con el lenguaje, fíjate. Esto que tú señalabas de ellos y nosotros, pues no, somos la misma humanidad, ¿no? Pero también en la forma de hacer una referencia a las personas con discapacidad, siempre tiene que anteceder el término personas. No son discapacitados, lo menciono por una de las así la leí porque así estaba redactada, pero lo adecuado es personas con, ¿no? Bueno, es lo que nos han con dicho. Una condición, y la discapacidad nunca va antes que la persona. Primero es la persona. Hay que aclarar esto porque estamos acostumbrados a usar 20,000 nombres, ¿no? Las personas con capacidades especiales, VIP plus, ya sabes, ¿no? Les queremos inventar porque los vemos como si en verdad fueran pobrecitos. No, hombre, esto es una convención internacional. Persona con discapacidad. Exacto. Y cabe mencionar que este gran tratado de derechos humanos que nos ha cambiado la forma de ver no solo a las personas con discapacidad, sino a la humanidad entera, no tiene una definición sobre discapacidad. Y no la tiene después de haber sido discutida, analizada por grupos, por personas, por organizaciones, por gobiernos, porque lo que dice es que todas las personas tenemos que ir a un corte, pero ahorita acabo. A la siguiente acabo. Gracias por continuar con nosotros en el programa del día de hoy, Diálogos en Confianza. Estamos hablando de la accesibilidad, de cómo lograr un México, un país accesible para todos. Y el día de mañana, en temas de pareja, vamos a hablar de la higiene sexual en la pareja. No nada más se trata de hablar de la higiene en general, de lo físico, del cuerpo, sino también de la forma como nos relacionamos con el otro, de lo que sentimos, de lo que expresamos, de lo que deseamos. Sabemos compartirlo con nuestra pareja, sabemos dialogar sobre esto. Por eso es importante hablarlo el día de mañana con especialistas y que si usted tiene alguna duda nos la comparta y lo haga saber desde este momento para que pueda participar el día de mañana. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Primero vamos a ver un resumen y después una cápsula del Centro Cultural España, que precisamente España es uno de los países que tienen muchos avances en el tema de la inclusión, de la accesibilidad y una gran cultura por los adultos mayores. Vamos a verlo siguiente. México sí será un país pues accesible para las personas con algún tipo de discapacidad. No, y tendríamos que pensar en una visión amplia e integral sobre la cuestión de accesibilidad. Accesibilidad en la comunicación para personas con discapacidad intelectual, la verdad ni siquiera la visualizamos. Las imágenes en televisión no tienen un recuadro accesible, las noticias en la prensa no tienen un resumen accesible de información. Lo que tenemos que eliminar son esas barreras que le impiden a las personas
participar a las personas con discapacidad en un espacio de igualdad, de equidad. No solo necesitamos lugares accesibles, necesitamos entornos accesibles, ¿no? Si no hay accesibilidad, no puedes ejercer el resto de los derechos. Es poder en realidad disfrutar de las cosas. ¿Cuál es el fin de ir a la escuela? No es llegar a la escuela, es hacer todas las actividades escolares o a un trabajo. Lo principal es el acceso a la información. Porque a veces se sectoriza y se cree que la discapacidad es un ente aparte de la misma población. Necesitamos trabajar en una cultura de la diversidad. La humanidad no es homogénea, como nos han hecho creer. Muchas cosas son como para gente igual, pero no somos iguales. Somos únicos y diferentes cada uno, iguales en derechos. Que tenemos que garantizar que sean todas estas medidas que a la persona con discapacidad le permita participar con autonomía e independencia. Al pensar en accesibilidad no solo tenemos que pensar en discapacidad y en discapacidad motriz. El tema de accesibilidad se convierte en un tema de política pública. O sea, el propio Comité de Naciones Unidas, dentro de las recomendaciones que hizo a México, es que pueda crear un plan nacional de accesibilidad. El cómo nos educan y cómo nos hemos formado, y también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de cambiar paradigmas y cambiar educación. Muchas de las personas todavía tienen esta idea de que la discapacidad es enfermedad. Bueno, en el Centro Cultural de España tenemos un programa dirigido a las personas con diversidad funcional que recibe el nombre de discapacidades. Discapacidad porque va dirigido a estas personas con capacidades diferentes y bueno, le hemos puesto la coletilla de ES para que lo identifiquen un poco con este centro cultural que es el España. Básicamente este programa parte del reconocimiento de que todas las personas con capacidades diferentes o con diversidad funcional pues de alguna u otra manera tienen los mismos derechos de acceder a los productos culturales que nosotros ofrecemos en el Centro Cultural de España, igual que el resto de personas que tenemos unas capacidades funcionales plenamente desarrolladas. La mayor parte de nuestras exposiciones cuentan con una traducción al braille. Asimismo, muchas de nuestras actividades están ya traducidas a la lengua de señas mexicanas para los sordos o en el ámbito de nuestro programa más amplio que es el Laboratorio de Ciudadanía Digital, pues hemos impartido talleres que están dirigidos a formadores que desarrollan, por ejemplo, aplicaciones para dispositivos móviles y lo que hacemos de alguna u otra manera es sensibilizar a estos desarrolladores para que tengan en cuenta las necesidades de estas personas con discapacidades o con capacidades diferentes para que las tengan en cuenta a la hora de desarrollar sus determinadas aplicaciones. Otro proyecto que hemos desarrollado conjuntamente con otras contrapartes del gobierno de la Ciudad de México ha sido, por ejemplo, el del empleo temporal para personas con discapacidad. Es más, alguna de estas personas la hemos incorporado definitivamente a nuestro equipo, por ejemplo, de decanes, y tenemos una persona con discapacidad visual casi total que se encarga, pues, de alguna manera servir de mediador a todas las personas con discapacidad visual y que vienen a disfrutar de nuestras exposiciones en el Centro Cultural. Nosotros nos encontramos con mucha gente que tiene capacidades diferentes y que agradece que nuestro edificio tenga una accesibilidad para las personas con discapacidad. Tenemos rampas, tenemos elevadores para personas con movilidad reducida, pero no solo eso, sino que también, aparte de esta accesibilidad, tenemos una señalética que hace que la información sea accesible para las personas con capacidades diferentes, porque, por ejemplo, tenemos audioguías para nuestras exposiciones o tenemos todos nuestras cartelas traducidas al braille para que las personas ciegas o con discapacidades visuales puedan leer qué está programado o cómo moverse por dentro del edificio de más de 6.500 metros cuadrados de este centro cultural. Y en definitiva es eso, nuestro programa de discapacidades lo que pretende es garantizar el acceso a todos
nuestros proyectos y productos culturales para el mayor número de gente posible y sobre todo para aquellas personas que tienen una diversidad funcional o una capacidad diferente. Qué interesante. Y la palabra, a ver, esa de sinaléptica, ¿son las señas o que nos aclaren? Raquel, qué interesante que desde un principio lo afirmabas, porque pensamos muy poco en la discapacidad intelectual. Y bueno, ¿saben a mí que me impactó mucho? Que de las primeras horas de gobierno del señor Trump, deshabilitó la página en español del gobierno de los Estados Unidos, pero también habían deshabilitado, y no sé si ya se recuperó, aquella para personas con discapacidad visual, que pues presenta las letras más grandes y todo. ¿Nos querías comentar algo? Sí, nos quedamos con lo que estabas diciendo. Con la definición La que nos da la Convención sobre las personas con discapacidad. No hace una definición. Lo que dice es que todas las personas tenemos algún tipo de limitación, permanente o temporal. Claro. Te rompiste una pata, es temporal, pero si no puedes ver, así naciste, es una limitación permanente. Que cuando esa limitación se enfrenta a las barreras del entorno que impida su funcionalidad, es cuando estamos hablando de una discapacidad. Entonces, ¿dónde colocamos la responsabilidad? Ya no la estamos colocando en el individuo, sino en el entorno. Eso hace un cambio fundamental de paradigma, eso hace cultura, que nos ha costado mucho trabajo meternos ese chip. Seguimos hablando de que si tiene más o menos discapacidad. No, necesita más o menos apoyos. Ahí está la cosa. Ahí está. ¿Y cuántas barreras nos presenta el entorno? Claro, entonces, Memo, ¿quieres trabajar desde ahí nos es saludable. Pues bueno, comentar algo que es muy importante. Estamos hablando justo que la accesibilidad es un derecho. Pero creo que el gran reto, porque nos hemos enfocado nuevamente, que es lo que ocurre en temas de accesibilidad, concentrarnos a la parte física o del entorno. Y creo que es bien importante destacar la accesibilidad a la información. Obviamente las personas no saben cómo exigir sus derechos si no los conocen. Entonces, muy importante el promover formatos accesibles. Y esto cae muy bien al lugar porque además México ya firmó y ratificó un tratado internacional que es el Tratado de Marrakech, que impulsa justo el desarrollo de este tipo de formatos. Que tengamos información en lengua de señas mexicana, que tengamos información en braille, ¿no? Pero justo hablando de este tema de que siempre invisibilizamos a la discapacidad intelectual y a otras discapacidades, desde la Coamex, desde la Coalición México, hemos estado impulsando con fuerza un formato que es realmente desconocido en México, aunque en otros países como España, los Países Bajos, se trabaja desde hace muchísimos años, que es el formato de lectura fácil. Porque ya se comentaba, de repente nuestros discursos son tan complejos que ni siquiera el ciudadano de a pie lo entiende, claro, ¿no? Y, por ejemplo, necesitamos tener portales web accesibles para que las personas con discapacidad sepan, ¿no? Cuáles son los productos, cuáles son los servicios, cómo pueden hacer un trámite, ¿no? Entonces, creo que esto nos invitaría incluso a hacer un programa específico sobre eso, sobre a qué nos referimos con los formatos accesibles. Porque de repente también pensamos que solo con un lector de pantalla es suficiente, cuando realmente necesitamos libros, ¿no?, que en este tipo de formatos, para que las personas también tengan el derecho de acceder a la información y este derecho a la lectura. La lectura te da cultura. Bueno, el IFT ya ahora, dentro de las normas, ¿no?, nuevas que se lanzaron, pide esto para cada programa, ¿eh? Claro, claro. Nos da un tiempo para adecuarlas, pero bueno, eso es sumamente interesante porque es finalmente voltear y hacer visible a toda esta población, que no es pequeña. Claro. Oigan, acá tenemos caballero, ¿cuál es su nombre? Pablo. Pablo. ¿Y su hijo cómo se llama? Alejandro. Alejandro, que es bien travieso, ¿eh? Ya estuvo aquí diciéndonos, me toca. Oye, Pablo, cuéntanos, ¿qué ha implicado para ti caminar y aprender al lado de tu hijo Pablo, que presenta parálisis cerebral? ¿Qué tiene? Así es, presenta parálisis cerebral infantil. Digo, realmente nosotros la hemos vivido, tiene 16 años, entonces realmente la discapacidad la vivimos desde que nació, prácticamente. Perfecto. ¿Por qué? Porque no solamente son los accesos hacia accesos, como decía, en el parque, en nuestra casa propia, sino que también hasta las mismas propias instituciones médicas también. ¿Cómo crees? Así es. O sea, va a ir a la consulta y ni ahí se puede entrar fácilmente. Y muchas veces no se puede entrar. Así es.
Inclusive en centros de rehabilitación también, ¿no? O sea, hay muchas veces la intención de decir, vamos a poner la rampa, pero no hay el conocimiento. Entonces, y de buenas intenciones está empedrado el infierno, o sea, está caminando, o sea que sí hay que preguntar. Sí, exactamente, y muchas veces es eso, ¿no? O sea, yo muchas veces estoy accesible, ahora sí, en decir, ¿sabes qué? Oye, ¿te hace falta esto? O ¿sabes qué? La inclinación, o ¿sabes qué? No cabemos, ¿no? En una ocasión íbamos a unas juntas que hacían los delegados aquí en la Benito Juárez, y yo no podía entrar, porque no había rampa. ¿Así nomás? Así nada más. Entonces, yo tuve que ir a obras a decirle, ¿sabes qué? Oye, ¿no te has fijado que no tienes rampa? Y realmente, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo en la propia delegación. En la propia delegación. Bueno, a mí me tocó ver algo muy impresionante, porque la verdad es que sí, no solo es guerrera la persona con algún tipo de discapacidad, sino toda la familia que se las ingenia y que establecemos, todos tenemos que tener nuestras mañas para vivir en esta ciudad. Pero yo vi llegar a un Teletón a una señora muy mayor de edad, bajita de estatura, delgadita, bajarse del transporte público, rebosó a su hijo de 14 años, imagínense cuánto podía pesar. ¿Cómo cuánto pesa tu hijo? Pesaba como 56 kilos. Imagínense, yo creo que pesaba igual o más que la señora. Y lo llevaba en un rebozo prácticamente de pie para que llegara a su terapia. O sea, la señora dijo, a mí nada me lo va a impedir. Oigan, podríamos hacerle el trabajo un poquito más fácil. Un poquito más sencillo. Sí, porque no está fácil para nadie, pero para ella está 5 veces más difícil, ¿verdad? Y aparte también nos estamos haciendo viejos, ¿no? Entonces, y ellos están creciendo, ¿no? Y también lo que podemos, digamos, lo que implica, ¿no? Los gastos en salud que después va a implicar el de esta persona que estuvo cargando, pues al rato la espalda. O sea, empezamos a jugar con muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de que si la accesibilidad es cara o no es cara, caray, es una inversión, porque al fin y al cabo va a tener un costo mayor. Es más bien valioso. En un plazo muy corto. No es caro, es valioso. Hacerlo, exacto, es un valor, es una inversión que estamos haciendo. Al rato el gobierno o nosotros en Impuesto Todo vamos a tener que pagarle el problema de la osteoporosis y lo que se acumule, y ¿verdad? todo lo que implicó, es más, ¿no? A final de cuentas, si hacemos un balance, pues saldría más barato prevenirlo. ¿Tienes ahí que comentar algo? Tengo una precisamente de los temas de salud. Irma Alarcón nos dice, yo soy mamá de un chico con necesidades especiales, tiene 24 años, él no controla esfínteres y nuestro problema no es lo nuestro no es un problema de movilidad, pero en las clínicas con las pruebas de sangre no hay gente especializada para este tipo de asuntos. Tampoco hay bolsitas para la recolección de orina de adultos, más que unas que lastiman. Y nos dice, somos muy poco conscientes de todas las particularidades que necesitan las personas con alguna necesidad de este tipo, ¿no? Algo diferente, Sí, ¿no? sí, es que lo que decías de la creatividad, y por cierto, nos han estado mandando muchas fotografías, muchísimas gracias a las mamás y papás. Y las estamos pasando, ya las pueden ver en redes sociales, de cosas tan sencillas, objetos como una cuchara, en donde muchos chiquitos no tienen la aprehensión, la fuerza para sostenerla, y las mamás hacemos unas cucharas con un mango más ancho. Digo, cosas muy sencillitas, pero ahí las van a... tienes que andar colgando con él a que no te dan una así en el restaurante. De estas particularidades es de las que habla Elvira. ¿No? Bueno, en el restaurante tendría que haber cosas hasta para zurdos, que no es una discapacidad. Pero sí es una condición, es una condición. No la existe, ¿verdad? ¿Qué problemas, por ejemplo, para ir a restaurantes, parques, a qué se ha tenido que enfrentar y qué han tenido que modificar? Simplemente el supermercado, por ejemplo. Ahora en algunos supermercados han quitado las sillas de ruedas y ponen los carritos eléctricos. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo le hago con mi hijo? Tengo que ir caminando yo moviendo el carrito eléctrico abajo y él para ver que no se me caiga. Porque como no traigo la silla de ruedas, entonces no hay silla de ruedas. Entonces, ellos están cumpliendo con un entre comillas, un lineamiento. Pero realmente no están viendo la discapacidad en sí, ¿no? A ver, y ahorita va a brincar alguien que va a decir, ¿y para qué lo lleva al supermercado? Discúlpenme, tiene derecho de ir a cualquier lugar, Así que perdónenme, Como por ejemplo ahorita, ¿no? Aquí lo traigo, ¿no? Y entonces a mi hijo es un hijo que
que va a todos lados conmigo. Va Y por conmigo ejemplo, a trabajar. ahorita nos gritaba y se sonreía, porque es travieso el pequeño. Habrá quien se moleste. Y ese Sí, es otro sobre asunto. todo. Sí, sí me ha ¿Le han pasado. dicho algo en los Por restaurantes supuesto. o eso? Sí, sí me han dicho. Eso no se vale. He tenido muchas circunstancias también difíciles en ese aspecto, ¿no? Entonces, a veces sí hay gente que inclusive me ha, pues, ahora sí Hablado que fuerte, o hablado fuerte, diciendo como que dice, oye, ¿por qué no lo calla, no? Entonces, muchas veces dice, bueno, que no estás viendo. Entonces, Claro. ok, no lo conoces, bueno, te lo presento, ¿no? Es un niño que Esto. tiene una discapacidad. Pero entonces, ¿qué es eso? Ignorancia de parte de todos los demás, que no sucedería si nos lo regularizaran. Vamos a tener que ir a una pausita y vamos a regresar contigo, Raquel, con Laura un momentito. ¿Algún otro comentario, Sandra? Nos preguntan en dónde pueden conseguir las medidas estándar de las rampas y que porque en el kinder de su hijo han hecho remodelaciones, pero considera esta mamá que no son las adecuadas. Aquí me encantaría aprovechar la difusión. Híjole, nos lo dices después Nos lo del dices, corte. sí. Ahí está la duda. Prometo Ahorita responderla. regresamos. Nosotros somos Taxi Preferente, es un programa que empresas con gobierno del Distrito Federal empezamos a buscar satisfacer una demanda de las personas con discapacidad. Es decir, se hace un estudio, se ve que es un nicho que no está siendo atendido, entonces invitan a empresas a participar en esto. Empresas, servicios especializados en transportes, SPW, es una de las que dice, pues vamos, nos interesa el servicio, indudablemente buscamos rentabilidad, pero es un servicio que nos atrae, ¿no? Es un nicho que está descuidado. Se inicia el proyecto en septiembre de 2014 y empezamos a buscarle la forma también con un transporte individual de pasajeros, taxi, ¿no? De tal forma que la gente te pueda abordar en la calle, te pueda abordar en bases o te pueda abordar también vía telefónica. Sé que Metrobús tiene estas unidades, sé que en Tren Ligero hay algunas adecuaciones. Sí hay formas, pero obviamente a veces la accesibilidad a las instalaciones es un poco difícil, ¿no? Entonces, sí, como alternativa, el taxi es una de las mejores alternativas para moverse, ¿no? Nosotros al meter unidades adaptadas, ¿no? Pues obviamente las veían en la calle y dicen, no, pues seguramente cobran más. No, la verdad es que es las mismas tarifas, ¿no? La otra es, hemos buscado tener operadores capacitados también en el manejo de las diferentes discapacidades, ¿no? Entonces, simplemente de cómo subes una silla de ruedas, de dónde debes de tomarla. Bueno, de entrada los vehículos que tenemos adaptados, pues tienen mayor dimensión de carga, por decirlo así, ¿no? Entonces, estas unidades han sido adaptadas, hemos colocado rampas, hemos colocado cinturones de seguridad, que se llaman cinturones de 3 puntos, para introducir con todo y silla de ruedas a las personas que tengan la discapacidad motriz. Entonces es una ventaja enorme, ya no tienes que parar el coche, ¿no? Y desarma la unidad o desarma la silla de ruedas, móntala como puedas, generas un tiempo, aquí llegas y directamente subes la silla de ruedas, ¿no? Obviamente, pues sí hay que dar la atención. Pues nuestros operadores están capacitados en ello. También atendemos discapacidad visual, ¿no? Se colocan unas pantallas amplias que le llamamos, que es un espejo del taxímetro. Entonces tú, si vas en la parte de atrás, puedes ver porque la pantalla es un poquito más grande, ¿no? No todas nuestras unidades lo tienen todavía, pero ya estamos adaptando eso. Y tienen bocinas, de tal forma que para la discapacidad auditiva también pueden escuchar, ¿no? ¿Cuál es la tarifa que se les cobra? Mira, de taxis, las cifras que manejan es que hay 150,000 taxis, si no me equivoco, ¿no? De taxi preferente, las empresas que estamos operando, tenemos arriba de 300 unidades, ¿no? Entonces realmente la población todavía nos falta mucho, ¿no? La idea es que vamos a seguir incorporando, ese es el reto que nosotros tenemos como empresa, seguir incorporando vehículos con operadores bien clasificados, bien certificados, ¿no? Que validen esta parte. Gracias, pues muy útil esta información sobre lo que decíamos hace ratito del transporte y de los taxis. Qué maravilla que ya estén así de adaptados. Y nos quedamos, Fer, con esta pregunta de Elvira de los Ríos que dice que ¿dónde puede conseguir las medidas estándar de las rampas? En el jardín de niños de mi hijo han hecho remodelaciones, cambiaron la loseta, pero quiero solicitar que la inclinación de la rampa sea menor, ya que podría ser un riesgo para los niños. De igual manera, solicité un sanitario más pequeño, pero me comentan que no es permitido por el gobierno federal, ya que las personas que tienen algún
alguna discapacidad se tienen que adecuar a las instalaciones que se les pueden proporcionar. ¿Verdad? Imagínense. Yo me pregunto, así, ¿será más fácil hacer un baño de una medida más adecuada o que la persona de alguna forma que no puede se adapte? Digo, por favor, eso es lógico. Sí, a mí me pasó, les decía, en un edificio inteligente con un caballero en silla de ruedas, que además era de la comisión para personas con discapacidad en la Cámara de Diputados, y lo tuvieron que meter sus 2 guardaespaldas y hacerle casita porque no cerraba la puerta. Sí. O sea, ¿a eso se refieren con adecuarse? Discúlpeme. Sí, Perdón, sí. Tayo. Y está, digamos que la dignidad de la persona también, que es básica, por favor. ¿no? O sea, la intimidad de lo que es el uso del baño y que tiene que ser como público. Y aquí, bueno, hay manuales, tenemos una norma mexicana 050 que está en internet y que da las especificaciones técnicas de accesibilidad. También tenemos el manual de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, que aquí lo importante es que tengamos la especificación técnica de los elementos. Algo bien importante es que si tenemos la rampa, toda su especificación técnica arquitectónicamente de cómo realizarla, y tenemos las dimensiones de una puerta, y tenemos las dimensiones de un elevador, pero tenemos que usar el criterio. Aquí está el cómo funciona, el criterio es cómo uno todos estos elementos, porque si no, no es accesible. Dejamos un elemento, otro, entonces es tomar estos manuales, pero dándoles ese seguimiento. Claro. Y ese seguimiento va a lo que es la cadena o la ruta, que al interior de un edificio sería desde el ingreso, el cómo me voy a movilizar, cómo voy a funcionar en todo el inmueble, o bien cómo salgo de mi casa, cómo me transporto y cómo llego. Este manual es la norma técnica de accesibilidad, que se encuentra incluso en la página de libre acceso. ¿Cuál es la página? Aunque ha estado pasando la referencia. www.libreacceso.org. Okay. Ahí podemos encontrar este manual, o poniendo manual de CEDUBI 2016, que es importante. Mire, yo quiero porque si no se van a los antiguos. Yo les quiero poner un ejemplo no más así tangible. ¿Cuál sería el promedio de estatura, Taide, en este país? ¿1.60, 1.50 y algo? Es que ahí es cuando hablamos de esta diversidad. Por Se habla de 1.60, pero ahorita ya tenemos en el norte, en la altura, en el sureste. ¿A poco no por zonas venden diferentes alturas de excusados? Llega uno y de repente hay un excusado para alguien de 1.90, ¿y qué hace si mides 1.60? Así, eso es de lo que estamos hablando. Hasta para alguien que, entre comillas, no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Que a lo mejor lavabo altísimo. Me fallan las rodillas, ¿no? O sea, que no es una discapacidad visible. Exacto. Y aquí me voy a lo que sería el diseño universal, que va un poquito más allá y va con el principio de lo que mencionaba Raquel, que es ver la diversidad de las personas. En realidad, ver que somos muchos, y qué pasa si ampliamos nuestro rango de diseño y no tomamos a este ser modélico, que además ni siquiera estamos tomando el 1.60, porque las medidas las traemos de países anglosajones y hablamos de 1.80 como estándar. Entonces, ampliemos estos estándares de diseño, veamos al ser humano en su diversidad de alturas, de dimensiones, de capacidades y habilidades, que eso es otra historia. Y aquí, bueno, a lo mejor tomando un poco el comentario que hizo Miguel, se me hace básico el cómo reconocemos a buenos taxistas o cómo podemos reconocer a buenos ciudadanos. Y aquí nos vamos más allá y entra el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en donde estas han hecho un gran esfuerzo por lograr toda esta normatividad, por hacer visibles a las personas con discapacidad, por brindar un servicio directamente a estas necesidades, y cómo es importante que estas organizaciones participen, y como lo están haciendo, ¿no? Que partimos de individuos que sean buenos ciudadanos, que participen en lo que serían las políticas públicas. Y de esta manera yo creo que podemos generar o lograr inclusión, que es cambiando de la cultura, ¿no? Ahorita les vamos a platicar de una aplicación para reconocer estos lugares
Y entonces, pues ya nomás vamos directo. Pero hay un parque temático muy famoso para niños y no tan niños en Los Ángeles, bueno, en Anaheim, en donde, como se hizo hace muchas décadas, por ejemplo, su mayor población de visita son menores y no había excusados para menores. No había lavabos a la altura de menores, mucho menos pensemos en persona con discapacidad. Ahí nomás para que le vayan pensando, ¿no? De a cómo estaba aquí el asunto. Caballero, mi querido Pedro, cuéntanos, Pedro. Muy buenos días a todos. Hablando de accesibilidad, ¿cómo te va y qué hace falta? Bueno, pues ahorita un auto, ¿eh? Ándele. Pero que no sea de gasolina, un eléctrico. Sí, porque si no, además, bueno, para... de hecho, yo vivo ahí en Viaducto y La Viga, y para llegar acá me fui al Metro Chabacano, que se cuenta con elevador. Son Tasqueña, Ermita, Chabacano, el Zócalo, y de ahí para acá creo que no hay ninguno hasta Toreo. ¿Sí? Entonces me bajé en normal y me ayudaron con la silla, y yo brinqué los escalones, que todavía lo puedo hacer. ¿Cuántas personas con discapacidad de nosotros no lo pueden Pedro, hacer? Espérame. No fueron 3 escalones. ¿Cuántos fueron? No los conté, pero yo creo que más de 20. ¿Sí? Y me trasladé por todo el costado de las escuelas que están por esta avenida. De los maestros. De los maestros. Y llegué acá y me encuentro que exactamente hay rampas incompletas y mal hechas. Aquí afuera. Que corresponde, no sé si al Poli o corresponde a la delegación Miguel Hidalgo. ¿Sí? Entonces, sí hubo un poquito... además, uno no puede modificar las banquetas, No, como exacto. particular. Exacto. Nos encanta y sabemos que hacemos topes y lo que sea. Ojalá hiciéramos rampas, pero bueno. Bueno, pero llegué y estoy muy contento de participar aquí con ustedes, compartirles la vivencia. Yo sí uso muchas banquetas, uso muchas rampas de todos tamaños y tipos, pero todavía lo puedo hacer. ¿Cuántas personas no lo pueden hacer? Aún con personas que los van empujando. De hecho, Raquelito, no sé si te acuerdes, que en abril de 2014 se planteó el Plan Nacional de Desarrollo para las Personas con Discapacidad. Abril de 2014, 15, 16 y vamos para 17. Y seguimos igual, seguimos esperando las ayudas económicas, ¿sí? Y seguimos en las mismas, ¿verdad? Ahora, quiero comentarles a los que no saben que para lograr las tarjetas de acceso al metro, o para todos los trámites que tiene que realizar una persona con discapacidad, todo el tiempo les van a pedir su certificado de discapacidad, que se los pide cualquier institución médica, su acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, su IFE o INE y la CUR. Son los documentos que todo el tiempo tiene que estar uno cargando, porque en todos lados se los piden, ¿sí? Aquí está, y tenerlos vigentes. Esa es una manera de que cómo poder accesar a los a los apoyos institucionales que les dan a las personas con discapacidad. Algunas delegaciones en las que he transitado, por ejemplo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza, algunas autoridades sí están trabajando en beneficio de las personas, ¿sí? Con las rampas. Pero se da la casualidad que de una calle a otra bajas una rampa bien hechecita, bien desvanecida, y a la hora de brincar a la siguiente, ahí luego tienes que rodear porque no puedes subir. Yo lo puedo hacer. ¿A dónde reportamos esto? Porque Pues si a ya la hay un teléfono para reportar baches, coladeras destapadas, creo que ahí podríamos enviar igual la foto. Ahorita les digo, porque hay hasta una aplicación para los teléfonos, y yo me he dedicado a ver así cosas raras, chuecas que no funcionan, foto y la dirección exacta de dónde la veo, entre qué calles o frente a qué número, y me han dado hasta folio para darle seguimiento. Sí. Ahora veamos si funciona, ¿verdad? Pero yo Sí, tengo hartos folios. de hecho sí, hay que reconocer que se está haciendo, pero no con la intensidad que debía de ser. Claro, O sea, porque sí nos se está rebasa, trabajando, y muchas veces lo que limita ese tipo de actividades es el poco presupuesto que se les da a las delegaciones. Ahí está. Sí, la cuestión de los recursos. Ahora, pueden ver a las personas con discapacidad como una inversión. ¿Por qué? Porque también trabajan, también tienen habilidades, se siguen parando a las 4 o 5 de la mañana. Claro. He encontrado gente que se duerme tarde. O sea, por los mexicanos no ha quedado. Todo el mundo se levanta a hacer sus actividades, llevar a sus niños a la escuela. Seguimos un pueblo trabajador, honesto, honrado y
y sufridor, pero ya no queremos más. Aquí está la aplicación, se llama, bueno, pero es para la Ciudad de México, habrá que averiguar qué se hace en los municipios. Bache 24 o B-24, Ciudad de México, y lo que más agiliza es enviarlo, pero con foto tomada ahí, ya ve, pues ahora casi todos los celulares traen para la cámara, y la descripción de en qué calle frente a qué número está. Les tienen que dar número de folio para que entonces den seguimiento y ya les digan, oiga, pues llevo 6 meses y en las mismas, ¿verdad? Pero si no, oye, adelante, y otra Sandra, cosa, también más allá de la la parte institucional y de la parte que le corresponde hacer al gobierno, también como vecinos y como ciudadanos tenemos que mejorar en nuestro criterio y en nuestra cultura. Hay una llamada que nos dice que ella solicitó que en su edificio, en la unidad en la que ella vive, se pusieran las rampas, se las solicitó a la delegación, accedieron y cuando empezó la construcción los mismos vecinos fueron los que frenaron la construcción de las rampas por diversas razones, probablemente porque no se veía bien, porque no lo sé. Pero entonces también ahí estamos hablando de dos mundos, el de los mismos vecinos no solidarios y el de cuando ya por fin se logra algo. Que no se ve bien, Raquel. Bueno, ahí está el tema de la cultura. Tenemos que hacer una cultura positiva hacia las personas con discapacidad y añadiría la cuestión del manual que mencionaba Tai, que tendría que tener los componentes de garantizar autonomía en la persona y también su dignidad. Porque no está padre que tengan que subir cargando una persona usuaria de silla de ruedas porque hay 2, 3 o 20 escalones. Claro. Entonces, autonomía y dignidad es algo que como valor tiene que conservar la persona. A ver, hablando de aplicaciones, gadgets y por favor que nos ayude la tecnología, ¿verdad? Compañero Gonzalo, platícanos, ¿qué están armando ustedes? Bueno, yo represento una organización que se llama Acceso Sin Límite. Somos una organización de las pocas que hay en México centradas en el desarrollo de tecnología para favorecer la movilidad de personas con discapacidad motriz. Y por esta actividad que venimos realizando, una organización alemana sin fines de lucro que se llama Social Handel o Héroes Sociales, nos eligieron para difundir un aplicativo a nivel mundial que permite elegir sitios accesibles y difundir esto para que pueda ser utilizado en cualquier tipo de teléfono inteligente y que demos el ejemplo. Yo creo que esta es una forma importante. De ponerle palomita, claro, a las empresas, a los centros culturales, para decir, a ver, aquí sí existo. Exacto. ¿No? Por ejemplo, ya hay cadenas de restaurantes que han accedido a que se integren su información en este aplicativo, que obviamente funciona no nada más en México, sino a nivel mundial. Y con ese ejemplo, las organizaciones que no lo hayan hecho, esperamos que invierta para que esto se difunda y que todo el mundo utilice el aplicativo. El aplicativo se llama Wheelmap, así como rueda, WHEELMAP.org. Se puede bajar para smartphones en iOS o Android y obviamente es gratuito. Permite calificar sitios en el acceso y los baños para que se difunda qué sitios son accesibles y todo mundo pueda ir a estos sitios. Oye, pero y no solo califiquen restaurantes, también librerías, tiendas departamentales, porque hay veces en donde hay tal exceso de exhibición de producto que ya no entra ni uno de a pie y de ladito, ¿verdad? Sí. Oye, mira, Fer, esta llamada ahorita regresando vamos a mostrar unas imágenes. Dice, ayer fui a dejar a mi papá al aeropuerto, él perdió movilidad y necesita ayuda en el baño. Es todo un tema, ahorita lo retomamos regresando del corte para que vean unas imágenes también. Esta es la Dirección General de Atención a la Discapacidad que está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aquí es donde se alberga el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. El objetivo del mecanismo independiente de monitoreo nacional tiene básicamente que velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad que están escritos en la Convención. Y tiene 3 ejes fundamentales, el eje de promoción, supervisión y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. En primer lugar, el mecanismo independiente es un ordenamiento que dicta la Convención, está en su artículo 33, fracción 2, y en el mismo artículo menciona otros 2 mecanismos.
un mecanismo de coordinación y un mecanismo de aplicación. En el caso del mecanismo de supervisión, de seguimiento y monitoreo, en el que estoy como director general, el objetivo de este es supervisar que se lleven a cabo correctamente los programas de aplicación de las personas con discapacidad en el país y también ver la promoción de sus derechos, ¿no? Y proteger, ¿no? Si hay alguna queja de alguna persona con discapacidad que pueda tener facilidades e información, acudir a este mecanismo y plantear su queja, ¿no? Por el momento han sido muy pocas las quejas que hemos recibido de personas con discapacidad. Sí esperamos que aumente el número de quejas, que sepan que aquí hay un mecanismo que va a recibirlos y que va a atender esa queja, va a escuchar sobre todo la queja o la inquietud para que se sientan protegidos, ¿no? El punto es que estamos dejando o transitando de este modelo que lleva no solamente 20 años, lleva siglos, que es el modelo asistencialista, médico asistencialista, un modelo que ve a la persona con una enfermedad o con un problema físico que se tiene que curar o se tiene que rehabilitar para curarse. Si no lo curas, entonces le tienes que dar una silla de ruedas, lo asistes, le das una beneficencia, le das una beca para su beneficencia o asistencia social. Eso hay que cambiarlo y me parece que el enfoque que pide la convención es un enfoque social, es un enfoque de derechos humanos y los derechos humanos engloban todos estos derechos de empleo, salud, educación, que son inherentes a la persona, ¿no? Desde que eres persona esos son tus derechos. Si eres una persona que naciste con una discapacidad, tienes el derecho, como cualquier otro, de ir a la escuela, ¿no? De ir a la escuela y el entorno tiene que cambiar. Si la escuela no es accesible, se tiene que hacer accesible. No tienes que cambiar a la persona que tiene discapacidad porque no la vas a cambiar. Eso es el entorno que tenemos que cambiar. Ese es el trabajo que debemos hacer, ¿no? Para hacerle valer el derecho a todos por igual. Así es, el derecho a todos por igual. Oigan, y hemos estado recibiendo muchas imágenes, agradecemos mucho la participación del público con todos sus comentarios y algunas fotografías que nos han enviado algunos padres de familia de adaptaciones que han hecho sencillas, para que si quiere usted tomar las ideas, vamos a mostrarles las imágenes para que vea qué fácil puede ser, así como hay unas cosas que requieren más recursos, hay otras sencillas. Esta es la que les platicaba de un papá que hizo pues es como un camastro, ahí reclina al chico que ya es grande, tendrá unos 17 años o para un adulto incluso, es lo suficientemente fuerte para sostenerse a la hora de bañarlo y la tela permite que esté cómodo. Aquí tenemos las cucharas de las que les hablaba yo, que tienen el mango un ancho más grande y la inclinación para que te la puedas llevar más fácil a la boca. Tenemos otra más todavía también, es esta que le permite a la persona que tiene poca fuerza o que acerque más fácilmente el vaso a la boca, tenga un mayor control, me explicaban aquí porque de pronto esta imagen como que yo no estaba familiarizada. Y aquí tenemos una silla, vean, esto es una silla que usted puede comprar en cualquier tienda y la adaptaron con como foamy, algo más no tan frío, y los cinturones, que el velcro se vuelve también a veces nuestro mejor amigo. Para muchas cosas lo usamos. Así que ahí tiene algunas ideas. Y fáciles, ¿no? Sí, de fáciles llevar a y cabo. económicas. Muy padre, gracias. Bueno, y aquí tenemos a Rubén. Cuéntanos, ¿vienen de qué organización? CONFE. ¿Qué es la CONFE? Es un centro para... O el CONFE. Es un centro para personas con discapacidad intelectual. De donde yo vengo, yo soy tengo discapacidad intelectual, tanto como mis compañeros que están aquí al lado de usted, también venimos de CONFE, también tienen discapacidad intelectual. En este centro nos ha apoyado mucho a nosotros, le doy gracias porque estoy saliendo adelante y estoy a punto ya de salir de esta empresa para irme a trabajar, y como están diciendo y pasando videos con las personas de discapacidad,
es importante de que los tomen en serio porque luego no saben cómo son ellos o por qué nos rechazan. Más que nada, por qué nos rechazan. ¿Qué te han enseñado en Confe? ¿Son clases? ¿No? ¿Qué hay en Confe? Son talleres de trabajo para que nos capaciten en diferentes categorías. Y poder ser muy productivos. Exacto, ser muy productivos ya ya fuera de Confe para tener una mayor posibilidad de vida y estar en torno con los demás gente, para que no nos rechacen a nosotros. Esa es la cosa. Gracias, y vamos a platicar con tus compañeros. Hola, ¿quieres tú saludar, decirnos qué esperas hacer saliendo de Confe? Hola, me llamo Giovanni, mucho gusto. Me gustaría salir de Confe a trabajar, ayudar a mi familia en los gastos. Me gusta mucho estar en Confe. ¿Cómo qué te gustaría trabajar? ¿Qué quieres hacer? En oficinas. Ah, mira, en oficinas. En sacar copias, acetatos, todo eso de oficina. Todo el trabajo de oficina. Sí. ¿Y tú ya te sientes listo o cuánto crees que te falta ya para salir a chambear? Yo ya creo que ya me siento listo ya. ¿Cuántos años tienes? Yo en Confe. No, de edad. Tengo 23 años. No, pues ya estás más que listo entonces y preparado. Y cuéntanos ahora también tú, Luis, bienvenido, también en Confe. ¿Tú qué vas a salir a trabajar? Yo saliendo de Confe quiero salir a trabajar pues de oficina, panadería, cocina o cualquier trabajo. Y vamos a pasarles acá, Raúl, por favor, ¿vienes de Confe o de otra área? Primero entonces con la señora, si le pasa el micrófono. Hay apertura por parte de las empresas, chicas, grandes, medianas, para recibir a los jóvenes que pues han sido perfectamente entrenados, enseñados para ser productivos, o la verdad todavía tienen muchos problemas para que abran sus puertas. Mira, muchas gracias porque nos den el espacio de estar aquí. Al contrario. En Confe tenemos como diferentes áreas. Por un lado, somos una confederación que representamos el tema de la discapacidad intelectual con diferentes organizaciones. Somos 114 organizaciones y pertenecemos también a la Coamex, de donde vienen también Laura, Memo, Taide. Bueno, también estamos en Confe, Raquel estuvo también con nosotros. Y lo que hacemos es luchar por los derechos. Dentro de los derechos están algunos derechos llaves, como hablábamos de la accesibilidad, pero es muy importante, también nos abre la del trabajo. Entonces, tenemos como diferentes áreas de trabajo, trabajamos mucho en políticas públicas, y en el asunto del trabajo, trabajamos también con empresarios. Entonces, hemos hecho algunos foros de empresarios donde son los mismos empresarios quienes recomiendan a los chicos con discapacidad, todos estos chicos, porque son súper trabajadores, no faltan, no dejan su trabajo, son muy cumplidos, y cuando hay los apoyos y los ajustes de los que hablaba Raquel, lo pueden hacer perfectamente bien. Más que tener talleres en donde los preparemos en un oficio específico, es tener las habilidades socioadaptativas y laborales para poder estar en cualquier lugar. Yo os invito a los empresarios a abrir sus puertas. Nos han ayudado, por ejemplo, puedo decir, Grupo Alsea nos ha abierto mucho las puertas. Sí, pues hay en que Starbucks premiar, están ¿no? algunos de ellos. A quienes ya entendieron. La Hacienda de los Morales, bueno, son 72, me parece 70 o 72 empresas hoy que nos están, nos están apoyando, pero siguen abriéndose. Grupo ADO, por ejemplo. Entonces, pues vamos trabajando, y vamos trabajando con gobierno. También hay que ver cuáles son los esfuerzos que ha ido haciendo gobierno. Nos falta mucho, pero tenemos instancias que realmente están trabajando, ¿no? Laura ya levantó por allá la mano, también Memo, adelante. Gracias. Yo creo que lo que nos hace falta también avanzar como sociedad es justamente esta unidad, esta colaboración, pero la responsabilidad, como en algunas instituciones llaman una responsabilidad social. ¿En qué sentido? Se delega la responsabilidad a la persona con discapacidad, se considera que ella es la que tiene que hacer los ajustes, la familia, el entorno,
Y lo importante es, primero, como sociedad, evitar y replicar esta construcción de obstáculos de todo tipo, físicos, económicos, los principales que son los temas culturales. Otro tema sumamente importante, la unidad. ¿Y en qué sentido? De que no solo sea responsabilidad de la sociedad civil, de nueva cuenta de la persona con discapacidad y su familia, sino también el incentivar, por ejemplo, las empresas que colaboran, que cada día sean más, porque son contadas, ¿no? Y por eso seguimos hablando estos temas de beneficios en estímulos fiscales, vamos a premiarlos, vamos a darles un reconocimiento. Ojalá avanzáramos a tener esta evolución como sociedad en donde se logre entender que la inclusión es una responsabilidad. Yo no soy una promotora de derechos humanos porque, ay, qué bonita, ay, qué buena gente. No, es mi responsabilidad como ciudadano, aunque hoy no tenga una discapacidad, eliminar y quitarle esta barrera a la persona que hoy sí tiene la discapacidad, construirle un mundo accesible. ¿Por qué? Porque al igual que yo tiene derechos, al igual que yo incluso empoderar a las mismas personas con discapacidad, nos hace falta mucho esto, que la persona entienda que es propietaria de derechos, que no es una concesión, o sea, Sí, que no es un favor, que no es que quieras un trato una especial ni limosna, particular. claro Hay que cosas no. que son necesidades básicas y como por ejemplo el tema del baño. Yo les leí hace ratito la llamada de Montserrat que dice que fue al aeropuerto con su papá, él perdió mucha movilidad y necesita ayuda para ir al baño. Somos puras hijas quienes lo asistimos y desafortunadamente no está previsto un baño exclusivo para personas con necesidades especiales o discapacidad. Pues los Y dice llamados familiares tendrían que estar en que todos son lados. independientemente, pero fíjense, la situación no es nada más que sea el baño familiar, es que cuando un chiquito, por ejemplo mi hijo que va a cumplir 7 años, usa pañal, ya no puedes usar el cambiador del bebé. Claro. Miren qué maravilla que estuvieran los baños adaptados de esta manera. Claro. O sea, en un aeropuerto, en un centro comercial, con Hasta para tantos un adulto. recursos que hay, es algo, realmente no es tan caro, simplemente implica un poquito de criterio y de Que si me adaptación. permites comentar algo Ajá. respecto a esto, es que normalmente cuando pensamos en accesibilidad pensamos en que es algo demasiado costoso. Sí. Cuando si planeamos y diseñamos espacios accesibles desde un inicio, justo el presupuesto es prácticamente el mismo. Si tú un espacio después lo quieres accesible, pues obviamente te va a costar más caro. Claro. Entonces, de entrada, si tú piensas en un espacio accesible desde que está en los planos, reduces mucho los costos. Creo que un buen ejemplo es el Senado de la República. O sea, es uno de nuestros edificios más nuevos y es de los entornos más inaccesibles que han tenido que ir adaptando. Hoy en día hay muchos... Bueno, hasta se inundaba, Memo, ¿qué te puedo decir? Bueno, Memo? y es más, ¿sabes qué? Es bien curioso porque ahora, como de espacios de diseño, despachos y todo esto, ahora el plus de la accesibilidad es como, hasta como un lujo. Mi hermano vive en Guanajuato y ahora hay como muchos desarrollos, pues no sé, como campestres y unidades habitacionales, y me decía que el otro día fue a visitarlos. Entonces, esta nueva concepción de casas, ¿no?, que son todas a un nivel, ¿no?, o que ya tienen el elevador, Ok. las puertas son amplias desde un inicio, ¿no? Entonces ya te venden la accesibilidad como si fuera hasta un lujo, ¿no? Entonces, si eso los diseñadores y el sector privado lo entendería, pues sería muchísimo más fácil, ¿no? Oye, tengo a Raúl. ¿De qué organización, Raúl? Somos del colectivo Chucán, somos la primera organización en México que está gobernada y dirigida por personas con discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial no es muy conocida, no está muy difundida y bueno, consiste en los diferentes tipos de esquizofrenia, bipolaridad y depresión profunda. Nosotros, entre otras cosas, pues nos dedicamos a dar ayuda entre pares, a empoderar a las personas con esta discapacidad, pues para que también se puedan reintegrar a la comunidad y también a las familias, pues para que vean que pues el hecho de que su familiar viva con una de estas discapacidades, pues no es el fin del mundo y que se pueden recuperar, ¿no? Y además también, pues hablando de accesibilidad, pues no solo es la discapacidad física, sino también las otras discapacidades, ¿no?, como la visual, intelectual, como vimos, la psicosocial, que por ejemplo en el metro,
a veces los policías o el personal no está capacitado, porque a veces las personas con alguna de estas discapacidades, pues con la gente se ponen nerviosas. Bueno, y además, bueno, hasta llevando perro lazarillo, ¿eh? Hay quienes no tienen todavía el aviso de que pueden pasar. Claro. ¿Sabes contra qué luchan también, mi querido Raúl? Sí. Contra todo el estigma que se ha creado hollywoodense y de película, claro, en donde se les achaca el estigma de ser peligrosos. Oigan, eso también hay que bajarlo, ¿eh? Aquí claro, ya es doble la marcha, ¿no? Sí, exacto. También es sensibilizar a la población. Por eso es tan importante programas como este, en donde la gente puede conocer sobre en lo que en realidad significa vivir con una de estas discapacidades, ¿no? Y que no somos peligrosos, no somos agresivos, no somos asesinos, como en muchos medios así lo mencionan, ¿no? Alguna matanza o algo, no, que tenía discapacidad psicosocial o que tenía esquizofrenia. Pero ya ves que dicen, y lo hizo porque oía rock o porque jugaba videojuegos, no olvídenlo, eso no tiene nada que ver. Claro. Raúl, aplauso a ese trabajo, igual que a todas las organizaciones, activistas que hoy nos acompañaron. Queremos agradecer a Patti y a Lía que hoy estuvieron haciendo la traducción a la lengua de señas mexicana. Muchas gracias. Don Miguel Ángel ya no nos dio tiempo, pero yo ya puse en mis redes la tarjeta de Don Miguel Ángel porque él hace a la medida transporte para personas con discapacidad o especial. Además es el pionero en el transporte para personas discapacitadas. Lo que quería mencionar nada más, traigo a México para este año, con una empresa española, el concepto de turismo accesible. Ahí está, turismo accesible, qué belleza. Ya platicaremos, me lo voy a llevar yo al Radio a ver también y búsquenlo en mis redes. Muchas gracias y los esperamos, ya sabe, diariamente un programa de Diálogos en Confianza. Gracias. Muchas gracias.